Impresa en libros, revistas y un par de carpetas de autor, la obra de ilustrador del pintor Roberto Montenegro Nervo permaneció durante décadas ajena a la mirada de críticos e historiadores. Incluso el mismo Montenegro, al escribir sus memorias, ignoró esta faceta de su trabajo artístico. Su silencio sorprende si se tiene en cuenta la producción acumulada entre 1900 y 1962, pero sobre todo por la calidad plástica y la originalidad de sus diseños. Como otros pintores de su generación, Roberto Montenegro entró en el mundo de la ilustración atraído por la posibilidad de darse a conocer como artista y buscando un medio para ganarse la vida. Sus dibujos, viñetas y anuncios tienen un valor estético e histórico innegable. Son documentos indispensables para ampliar nuestro conocimiento sobre los usos de la imagen impresa y para reconocer su contribución a la cultura visual del México de la primera mitad del siglo XX. Miembro de una familia de la élite porfiriana de Guadalajara, Roberto Montenegro Nervo inició sus estudios en el Liceo de Varones en la última década del siglo XIX. En aquellos años, la capital tapatía se vio inmersa, al igual que otras zonas del país, en un proceso de modernización que alteró el ritmo y los valores de la vida cotidiana. La instalación de la red de energía eléctrica, la mejora en las comunicaciones y en los transportes facilitó el intercambio comercial y cultural. El joven Montenegro creció en ese ambiente de cambio y transformación. Gracias a sus maestros y por influencia de su primo, el poeta Amado Nervo, Montenegro se mantuvo al tanto de las novedades artísticas y literarias provenientes de Europa. Sus primeras clases de dibujo las recibió en el Liceo de Varones y a partir de 1897 asistió al taller del pintor Félix Bernardelli. Ahí coincidió con Jorge Enciso, Rafael Ponce de León, José María Lupercio y Gerardo Murillo, el Dr. Atl. Durante 5 años, guiado por Bernardelli, Montenegro estudió las distintas corrientes de la pintura europea de la época. Los alumnos de Bernardelli editaron, al lado de poetas e intelectuales, la revista Negro y Rojo, publicación semanal e ilustrada en la que Montenegro mostró sus primeras ilustraciones. También pertenecen a esta etapa las ilustraciones de partituras de destacados músicos jaliscienses. Ya en esos trabajos se advierte la inclinación de Montenegro por la influencia simbolista que más tarde derivaría en Art Nouveau. El simbolismo fue un movimiento literario y pictórico que se extendió por toda Europa y llegó de manera tardía al continente americano, donde se le conoció como modernismo. Volver los ojos al pasado, recrear escenas de la mitología, dibujar imágenes femeninas asociadas a ambientes sensuales serán algunos de los temas más tratados por esta corriente. La práctica de ilustrar los libros es incluso más antigua que la imprenta. Fue hasta mediados del siglo XIX, con los avances tecnológicos, principalmente el descubrimiento de la fotografía, como la presencia de la imagen impresa se multiplicó. Durante el siglo XIX, el proceso de
de ilustración para libros, periódicos y revistas era la litografía. Para ser uno ilustrador de publicaciones tenía uno que tener conocimientos tanto, en este caso, de litografía, ser un buen dibujante, o conocimientos de grabado como manilla y posada. La litografía no se podía juntar con la tipografía. Si tú querías poner una imagen con texto, tenías que pasar 2 veces la hoja por la piedra para la ilustración y otra con las letras. En el momento en que llega el periódico El Imparcial, trae unas grandes máquinas para hacer reproducciones en fotograbado. Entonces, en ese momento ya no se necesita hacer un grabador para ilustrar las publicaciones. El proceso sigue siendo el mismo que en la actualidad, es un proceso fotomecánico. Le sacan una foto al dibujo original, luego hacen un negativo, luego hacen un cliché y con eso imprimen. Ese es el proceso. Entonces realmente eso fue una revolución en su momento. Pues el primer gran exponente de esta nueva forma de ilustrar es Julio Ruelas y después Roberto Montenegro. A partir de ese momento los estudiantes o los que salían de la Academia de San Carlos se empiezan a trabajar en las revistas ya como ilustradores sin necesidad de tener conocimientos ni de litografía ni de grabado. También era una forma pues de obtener algo de dinero de los artistas antes de empezar a vender su obra. A partir de entonces, el mundo editorial comenzó a saturarse por imágenes de todo tipo. Al mismo tiempo, industriales y comerciantes buscaron a través de la publicidad impresa aumentar el número de consumidores. Mientras tanto, en el terreno cultural, se logró la impresión de revistas con tirajes más amplios, en los que los textos literarios aparecieron acompañados con imágenes alusivas. En esta época, la imagen cobró gran importancia al dialogar continuamente con la literatura. La ilustración es un arte utilitario, es un trabajo por encargo, no es una creación de que el autor la hace libremente. Entonces eso pues limita bastante la expresión o lo que quiere decir el artista en determinado momento. Esta dinámica de encargar un original al artista para luego someterlo al proceso industrial de reproducción se mantuvo inalterada durante las primeras décadas del siglo XX, hasta que la fotografía terminó por opacar a la obra plástica. Que en algún momento después de los 50 ya se pierde. Ya la ilustración definitivamente queda fuera de las publicaciones, automáticamente reina ya la fotografía. A finales de 1903, recomendado por Amado Nervo, el pintor colaboró por primera vez en la Revista Moderna de México, reconocida como el órgano de difusión de los modernistas. Las primeras ilustraciones de Montenegro para las partituras y la Revista Moderna evidencian al inexperto dibujante que pronto logra definir su trazo en los anuncios Almacenes Generales de Depósito y Lavadí. En el cuento Las hormigas y sus esclavas, y en el poema Mr. Bonifax. En las páginas de la revista, los diseños de Montenegro se publicaron al lado de las ilustraciones de Julio Ruelas, a quien se atribuía ser el mejor representante de la expresión visual del modernismo.
año de 1904, Roberto Montenegro vivió en la Ciudad de México y asistió a la Academia de San Carlos, donde reforzó su interés por los conceptos estéticos promovidos por el simbolismo en su versión modernista generada en Latinoamérica. En 1905, obtuvo una beca de la Escuela de Bellas Artes para realizar estudios en Europa. Ya instalado en Madrid, se encontró con Amado Nervo, quien ocupaba el cargo de primer secretario de la Legación Mexicana. Gracias a su talento, logró ingresar a la Academia de San Fernando, donde tomó clases de grabado y convivió con la bohemia madrileña. El mismo año de su llegada, Montenegro ganó un concurso que la revista Blanco y Negro promovió para ilustrar sus portadas. También, en 1905, ilustró un capítulo del libro de Amado Nervo, Jardines Interiores, compartiendo créditos con Julio Ruelas. Las viñetas de este poemario mantienen como figura central a la mujer acompañada de los motivos propios del simbolismo. Más tarde, diseñó la portada de otro libro de Nervo, En voz baja. En 1907, decidió continuar sus estudios en París en la Escuela de Bellas Artes. En esa etapa colaboró para la revista de sociales Le Témoin. Siguió dibujando desnudos femeninos que envió a México para su publicación. Desde su residencia parisina, fue viajero incansable visitando Italia, Holanda y Bélgica, recorriendo museos y apropiándose de formas y colores. En 1908, a su regreso de Italia, Montenegro conoció al poeta simbolista Henri Dernier, quien le sugirió editar un álbum con los dibujos producidos entre 1907 y 1910. La carpeta fue publicada ese año con la introducción del propio Renier. En París, pintó Caballete y dibujó Ex Libris. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial le obligó a exiliarse en España junto con Diego Rivera, Picasso y otros artistas. Allá diseñó Las Venecianas, una serie de dibujos preciosistas subordinados a la influencia de Franz von Weyrauch y a los recuerdos del carnaval en Italia. Durante el último año de su residencia en Mallorca, pintó su primer mural. Diseñó portadas y viñetas para los libros El cuento y la lámpara de Aladino, publicados en Barcelona. Y en México Revolucionario, Historia de la Revolución Mexicana ilustrada a partir de imágenes de sellos provenientes del mundo precolombino.
Embajada de México en Madrid le encargó la ilustración del libro Lírica Mexicana, poemario de jóvenes poetas en el que empleó figuras prehispánicas que años más tarde serían revaloradas por el nuevo discurso nacionalista. En La Esfera, revista cultural madrileña, se incluyó obra de Caballete y gráfica de Roberto Montenegro en el número dedicado a México. Durante su larga estancia en tierras europeas, Montenegro afinó su destreza como dibujante y colorista y anticipó en sus ilustraciones muchos de los motivos y temas que llegarían a ser característicos de la pintura mexicana postrevolucionaria. En 1920, Roberto Montenegro emprendió su regreso definitivo a México. Era un artista maduro, con personalidad propia, dispuesto a enfrentar nuevos retos. El país que encontró se hallaba inmerso en un proceso de reconstrucción que debía responder a los reclamos sociales de los grupos revolucionarios. Montenegro participó desde el campo de la educación como muralista e ilustrador en ese proceso de renovación nacional. A pesar de sus vínculos familiares con el régimen porfiriano y de su oposición personal al maderismo, Montenegro se convirtió en el artista más cercano al filósofo José Vasconcelos, entonces rector de la Universidad Nacional. Fue Vasconcelos quien le pidió encargarse de la realización de los murales del Templo de San Pedro y San Pablo. De manera paralela, a mediados de los años 20, sus ilustraciones aparecieron en portadas de libros y revistas relacionadas con la literatura y la cultura. A lo largo de esos años, destaca su capacidad para abordar la nueva temática nacionalista sin renunciar del todo a las formas propias del modernismo. Su colaboración, en 1924, en el proyecto Lecturas Clásicas para Niños, ha sido considerada como la más destacada en el campo de la ilustración. Este proyecto editorial fue iniciativa de José Vasconcelos, quien se había convertido en secretario de Educación Pública y pretendía hacer llegar a los niños de México un libro ilustrado que incluyera adaptaciones de varias obras de la literatura universal. Los diseños logrados en esta obra sobresalen por su belleza y su capacidad de síntesis. Se advierte en ellos el conocimiento de la obra de varios ilustradores europeos como Edmund Dulac. Las sombras y las luces de los dibujos en blanco y negro son un ejemplo de expresión modernista, ejecutados como dibujos que aparentan ser silografías. Los temas que ilustran son bellas fantasías logradas en planos que semejan, en algunos casos, tomas fotográficas o en otros de carácter escenográfico. Su colaboración con la Secretaría de Educación Pública incluyó también la revista El Sembrador. En ella, Montenegro pone a prueba su capacidad de ilustrador de los nuevos proyectos educativos dirigidos a la población rural.
Algunas de esas ilustraciones recuerdan sus primeras representaciones del mundo popular mexicano, realizadas en España. Entre 1926 y 1927 diseña las portadas de la revista Crom. En estas ilustraciones son evidentes los vínculos con la indumentaria de estilo prehispánico que diseñó en 1919 como vestuario del ballet mexicano, sugiriendo, una vez más, una síntesis de elementos simbolistas y del naciente nacionalismo postrevolucionario. Montenegro encontró en el acto de viajar un estímulo a su creatividad. De ahí nace su interés por las costumbres y tradiciones populares que quedaron plasmadas en buena parte de su trabajo como ilustrador. En 1930 realizó 20 dibujos de la ciudad de Taxco en el estado de Guerrero, empleando trazos poco usuales en su obra. Los dibujos impresos en blanco y negro y reproducidos con la técnica de la litografía fueron publicados acompañados de una imagen que recuerda los antiguos mapas coloniales. A lo largo de su producción plástica, Montenegro se apoyó en su rico acervo cultural, interpretando libremente temas sacros o de propaganda política solicitados por amigos o grupos de ideologías opuestas. En este sentido, sobresale su relación con el grupo de escritores de la revista Contemporáneos, quienes no compartían el nacionalismo de la época y asumían una posición cosmopolita. Montenegro pintó retratos de varios de ellos e ilustró algunos de sus libros. El pintor jalisciense se mantuvo siempre atento a los cambios en el arte mundial, tomando elementos y propuestas que pudieran enriquecer su trabajo como pintor e ilustrador. Su amplio conocimiento de técnicas y estilos le permitió resolver portadas y viñetas de manera muy diversa. La producción de Roberto Montenegro como ilustrador fue disminuyendo a partir de los años 30, aunque siguió entregando piezas de gran originalidad utilizadas para portadas. En 1936 ilustró el libro Trayectoria de Javier y Casa, con dibujos que recuerdan las alegorías de sus murales del ex colegio de San Pedro y San Pablo. Su capacidad como dibujante y su habilidad para ajustarse a las exigencias del discurso oficial del nacionalismo le permitieron estar presente en la portada de 2 de los primeros libros de texto gratuito, publicados por la Secretaría de Educación Pública en 1960. Ya con 80 años de edad, Montenegro entregó a la revista Cuadernos de Bellas Artes las que tal vez fueron sus 2 últimas ilustraciones publicadas, cerrando así la brillante carrera de un artista que supo, a través de la imagen impresa, darle expresión visual a las necesidades, aspiraciones e ilusiones de toda una época.